Un saludo muy especial nuevamente a nuestros suscriptores y a todos los amigos de este canal. Nos volvemos a ver después de la interrupción obligada y feliz del fin de año y el año nuevo. Sea este el momento para desearles a todos nuestros suscriptores y a todos los amigos de este canal un año muy feliz y un año que nos permita a todos salir adelante de dificultades que ha venido viviendo la humanidad recientemente. Vamos a continuar con el tema que hemos venido trabajando sobre las revoluciones burguesas y veríamos hoy la tercera gran revolución, que es la Revolución Francesa. Valga clarificar lo siguiente: cuando hablamos de revoluciones burguesas, exactamente no es que la burguesía haya sido la que dirigió estos movimientos de transformación social tan importantes en la historia universal, porque realmente la burguesía como clase social va a surgir con la revolución industrial, va a ser la burguesía industrial la que va a surgir con la revolución, igualmente la burguesía financiera. Estas revoluciones van a ser encabezadas por los antecedentes de la burguesía como clase, que son las clases artesanales, los comerciantes, como ocurrió en Estados Unidos, como ocurrió en Inglaterra. Fueron clases apenas larvales de lo que va a ser la burguesía que va a surgir y va a irrumpir con la revolución industrial, como acabo de decir. Sin duda alguna, estas revoluciones van a preparar el ascenso de esta clase social a finales del siglo XVIII. Esta claridad es importante porque la Revolución Francesa, por ejemplo, no fue realizada por la burguesía, entre otras cosas porque Francia, desde el punto de vista económico y social, no tenía una burguesía desarrollada como sí la tenía, por ejemplo, Inglaterra. Y quienes van a dirigir la revolución van a ser las clases nobiliarias imbuidas de las ideas liberales de la Ilustración, de Locke, de Rousseau, de Montesquieu, que hemos visto en anteriores audiciones. Es una nobleza que ha asumido el ideario revolucionario de estos pensadores de la Ilustración y que van a cavar su propia tumba a partir de los hechos revolucionarios que van a llevar a una radicalización cada vez mayor del proceso revolucionario francés. Son también los antiguos funcionarios del antiguo régimen monárquico absolutista, funcionarios, ministros del rey, procuradores, jueces, magistrados. Esos son los que van a hacer la revolución. Aquí no hay propiamente todavía una burguesía al frente de estos acontecimientos. Repito, van a ser estos acontecimientos los que abren el camino a la burguesía cuando acceda al poder. Hecha esta claridad, hay que decir que la Revolución Francesa es muy difícil de analizar en forma objetiva e imparcial. Por un lado están sus glorias, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que colocó en la agenda del mundo hasta hoy el tema de los derechos humanos. Está el tema de la igualdad de todos los seres humanos. Está el tema de las primeras consagraciones de justicia social, la educación para todos, el trabajo como un derecho fundamental, la asistencia social para los más desprotegidos. Estas son sus glorias, pero también sus horrores: la guillotina, la sangre, las persecuciones, los juicios injustos, los emigrados.
a raíz de las persecuciones que contra ellos se lanzan, etc. Es decir, tenemos unas luces y unas sombras que marcan este gran acontecimiento que indudablemente marcó el futuro del mundo occidental y del mundo también en general. Tal vez el juicio más certero que se ha hecho sobre la Revolución Francesa lo hizo Goethe, el gran poeta, ese hombre universal alemán, que acompañó a las tropas prusianas que se enfrentaron en la batalla de Valmy en 1792 contra las tropas de la Revolución Francesa, conformadas por campesinos, artesanos, gente del pueblo. Eran 195.000 soldados prusianos, el mejor ejército de Europa, enfrentados a un ejército inexperto, animado solamente por el entusiasmo de la libertad, que derrotan a este ejército poderoso prusiano. Esa noche, los militares prusianos, desanimados y desalentados, reciben la visita de Goethe, que iba con los ejércitos de Prusia. Y entonces Goethe les dice a estos soldados, para animarlos: ustedes han sido testigos del futuro. ¿Y cuál es el futuro? A partir de la Revolución Francesa, ¿qué vamos a tener? El fin de los absolutismos, el régimen de libertades ciudadanas, la elección de los gobernantes, es decir, el mundo democrático que va a nacer a partir de la Revolución Francesa y que va a extenderse no solamente a Norteamérica, sino a las nacientes repúblicas americanas que se están independizando de España. De manera que el influjo de la Revolución Francesa hacia el futuro es enorme, y es lo que el genio de Goethe alcanza a percibir cuando trata de animar a los hombres prusianos desalentados después de la batalla de Valmy. Vamos pues a mirar un poco los acontecimientos de la Revolución, entendiendo que hay varios momentos, varios periodos que van a ir marcando lo que podríamos denominar la radicalización de ese proceso. Como son muchos acontecimientos, es necesario entonces aclarar desde el punto de vista metodológico que lo mejor es seguir cronológicamente los acontecimientos, y posiblemente o necesariamente vamos a tener que utilizar por lo menos otra sesión para trabajar los hechos de la Revolución Francesa. Bien, los antecedentes. Francia, como habíamos señalado en la ocasión anterior, había intervenido en la guerra de independencia de los Estados Unidos, de las 13 colonias, había apoyado ese movimiento, había mandado tropas, más de 12.000 hombres, barcos, municiones, cañones, etc., a 7.000 y pico de kilómetros de distancia. Ese esfuerzo militar que Francia había asumido, un poco para, como diríamos vulgarmente, sacarse el clavo por las derrotas que había sufrido frente a Inglaterra, que le habían ocasionado la pérdida de sus colonias en Canadá y la India, esa intervención, repito, le va a costar al fisco francés aproximadamente 13 billones de dólares actuales. Como consecuencia entonces de ese enorme esfuerzo militar, el Estado francés entra en una crisis fiscal enorme, que incluso conduce a que los prestamistas internacionales, a los cuales normalmente el gobierno francés acudía, sobre todo la banca suiza, que ya en ese momento era poderosa, o los holandeses, no le prestan recursos más al gobierno francés, que entra realmente en una crisis fiscal gravísima. El gobierno francés pues, está encabezado por Luis XVI, es un monarca
muy débil, muy indeciso, tímido, que se dedica en sus ratos libres a desbaratar relojes y volverlos a armar, con muchos problemas con su mujer desde el punto de vista sexual, casi no puede tener hijos, en fin. Y Luis XVI pues acude a sus ministros, y ministros como Turgot o como Necker, que es un suizo protestante, que por lo tanto no puede ocupar el título de ministro de Hacienda porque es un protestante. Sin embargo, es el director de la Hacienda Pública durante el gobierno de Luis XVI. Todos tratan de enfrentar el problema fiscal, pues proponiendo que la nobleza y el clero paguen impuestos que no pagaban. Cada que esta propuesta se hace, la nobleza se molesta, se rebela prácticamente contra el monarca, y eso ocasiona la caída de Turgot, el primer ministro que había propuesto el impuesto a la nobleza. Después Necker también sale del ministerio. De manera que la posibilidad de que los nobles y el clero paguen impuestos está cerrada por ahora. Eso lleva a que, entre otras cosas, Necker, que tiene que volver al ministerio, le proponga a Luis XVI la convocatoria de los Estados Generales. Una especie de representación nacional que buscaría en alguna forma solucionar el problema fiscal. Estos estados generales habían sido creados en la Edad Media, desde 1614 no se reunían, en la medida en que el poder monárquico fue asumiendo el absolutismo, pues estos estados generales no volvieron a reunirse. Son una especie de representación, repito, de la nación francesa, en la medida en que en ella estaban representados, por un lado, el alto clero y el clero bajo, que eran los párrocos, lo que podríamos llamar los curas de misa y olla, la nobleza y el tercer estado. El tercer estado, pues, son realmente los gérmenes de la futura burguesía. Son comerciantes, son tenderos, son prestamistas, son abogados, son médicos, son periodistas, son algunos funcionarios menores de los tribunales de justicia. En fin, este es el tercer estado. Tercer estado que no tiene título de nobleza, no tiene sangre azul, es el común, como lo llamarían en algún momento los ingleses, los comunes. Bien, estos son los tres estados que conforman esta asamblea que se llamaba los Estados Generales, creada en la Edad Media, finalizando la Edad Media por Felipe el Hermoso. Y que, como digo, hacía 200 años más o menos no se reunía. Cada estado va a elegir a sus representantes, de manera que el clero, obispos, arzobispos y párrocos van a elegir a sus representantes, la nobleza por su parte y el tercer estado. Aquí hay una gran movilización de electores del tercer estado para nombrar sus representantes en toda Francia. Y el rey ha pedido que para esta convocatoria de los Estados Generales el pueblo francés haga sus reclamos, sus demandas. Son los cuadernos de quejas, donde en cada pueblo y en cada municipalidad la gente anota en un cuaderno, efectivamente, las quejas, las demandas, las necesidades de cada lugar. Hay una gran movilización, por lo tanto, en toda Francia para elegir a los miembros del tercer estado. Es tan importante el tercer estado y moviliza tanta opinión pública que incluso algunos nobles, como Honoré Gabriel Riquetti, Mirabeau, conde de Mirabeau,
va a hacerse elegir por el tercer estado. Siendo un noble, se va a hacer elegir por el tercer estado. Pero no es el único. Simón Chama, que ha hecho una bellísima historia de la Revolución Francesa que se llama Ciudadanos, trae una larga lista de nobles que se hacen elegir por el tercer estado. Bien, el tercer estado entonces va a reunirse el 5 de mayo de 1789. Inicialmente van a participar los tres estados conjuntamente en esa inauguración, porque hay que señalar que en los estados generales la votación se hace por estados, por estamentos, de tal manera que vota la nobleza, vota el clero separadamente del tercer estado. Cada estado vota separadamente. Sin embargo, la reunión inicial de los estados generales, presidida por el rey, por Luis XVI, va a contar con una reunión conjunta en Versalles. Recordemos que en este momento, desde la época de Luis XIV, el rey ya no residía en París, que era la capital de Francia, como lo sigue siendo hoy, sino en Versalles, que está aproximadamente a unos 25 kilómetros de París. Allí, inicialmente Luis XIII, pero sobre todo Luis XIV, han construido un hermoso palacio donde el rey reside, y es en una de sus famosas salas donde se hace la inauguración de los estados generales, previo un Te Deum, una misa solemne, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Simón Chama, este historiador que hemos mencionado sobre la Revolución Francesa, señala la inauguración, describe la inauguración con estas palabras: el atuendo de estos diputados, es decir, los diputados del tercer estado, era tan modesto como reluciente el vestido del clero y de los nobles. Vestidos de negro de la cabeza a los pies, parecían cuervos entre pavos reales o caricaturas teatrales del burgués, como una convención de farmacéuticas. Mientras el rey recibe en sitio apartado, en el gabinete del rey, a los órdenes privilegiados, la nobleza y el clero, a los miembros del tercer estado se les lleva a otro salón, y es allí donde desfilan como escolares regañados ante la presencia del monarca. El abate Sieyès, que va a ser uno de los más importantes miembros de los estados generales y después de la llamada Asamblea Nacional Constituyente, miembro del clero, un hombre de la Ilustración, ha escrito un poco antes de la convocatoria de los estados generales un pequeño folleto que se llama ¿Qué es el tercer estado? Y en él Sieyès dice lo siguiente: ¿qué es el tercer estado? Es decir, estos hombres vestidos de negro que parecen unos cuervos, cuyos vestidos contrastan con el lujo de los vestidos de la nobleza y del clero. ¿Quiénes son? ¿Quiénes hacen parte del tercer estado? Pues son, como lo hemos dicho acá, tenderos, comerciantes, prestamistas, abogados, médicos, periodistas. ¿Qué es el tercer estado?, pregunta Sieyès. Y dice él: no son nada. ¿Pero qué está llamado a ser el tercer estado? Todo. Es decir, finalmente, la burguesía que están haciendo, que van a hacer de estos sectores, va a terminar siendo la nación entera. La burguesía va
a subsumir a todas las clases sociales cuando triunfe finalmente las ideas revolucionarias. Bien, el tercer estado, los estados generales, como hemos dicho, sesionan separadamente. Cada sector, cada estamento sesiona en forma separada, y es el mismo Sieyès quien propone en un momento determinado, dentro de la reunión del tercer estado, que se convoque a los otros tres estamentos para que conjuntamente sesionen. Es decir, acabar con esa separación de los tres estados y crear una asamblea única con los tres componentes de los estados generales, pero en un solo cuerpo. Y entonces, inicialmente, la propuesta es revolucionaria. No se había nunca pensado que los tres estados se podían reunir conjuntamente. Y de pronto comienzan a llegar los curas de misa y olla, los curas párrocos, los curas humildes, comienzan a integrarse con el tercer estado. Y después comienzan a llegar algunos nobles. Y después casi que todos los tres estados se conforman como asamblea única. En ese momento, el rey manifiesta que eso no es posible, se opone a esa integración de los tres estados en una sola asamblea y clausura a los estados generales. Entonces, los miembros de la asamblea ya se retiran a un sitio que se llama, que va a ser el famoso juramento, el juego de pelota, que es un campo de tenis donde van a hacer un juramento, cerca de Versalles queda este campo. Van a hacer un juramento según el cual no se van a separar hasta darle a Francia una constitución. El pintor Louis David, que va a ocupar un papel muy importante dentro de la revolución, va a ser el gran diseñador de las grandes manifestaciones que hace la Revolución Francesa, como el entierro de Marat, o como el traslado de Voltaire al Panteón, o como la consagración al Ser Supremo que hace Robespierre unos meses antes de su ejecución en la guillotina. Louis David ha pintado un hermoso cuadro que vamos a ver, en el cual se muestra lo que fue el juramento del juego de pelota. Es decir, allí los tres estados, conformando una sola asamblea, van a jurar que no se separarán hasta darle a Francia una constitución. Una constitución que limite los poderes del rey y que establezca los derechos de todos los ciudadanos franceses. En esta pintura, que David no terminó, vemos cómo entra un viento que eleva las cortinas, el cortinaje donde hay un poco de personas asistiendo a este juramento, y es el viento de la libertad el que entra por esta ventana y mueve, eleva los cortinajes. Y abajo tenemos a todos los miembros de la asamblea jurando, y a un lado uno de los únicos miembros de esa asamblea que no quiso jurar, Joseph Martin Doche, que lo vemos en la pintura de David, pensativo a un lado, y en el centro un clérigo católico abrazándose con un pastor protestante, la imagen de la tolerancia. Ante los hechos consumados, el rey tiene que aceptar
que finalmente los Estados Generales se conviertan en Asamblea Nacional Constituyente, que va a tener como misión expedir una constitución para Francia y dar vida a una monarquía constitucional al estilo inglés. Y es en este momento cuando ocurre lo que se llamó en esa época el Gran Miedo. Los campesinos comienzan a asaltar los castillos de los señores feudales, queman los castillos, muchos de ellos, matan a algunos señores feudales, queman los documentos que consagran los privilegios de esta clase. Es decir, hay una situación de perturbación y de movilización campesina muy grande en toda Francia. Y entonces, para calmar al pueblo, como dice uno de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que ya se va a llamar así, y mostrar que la Asamblea Nacional Constituyente se interesa por los problemas del pueblo y particularmente por los campesinos, se va a dictar el 4 de agosto de 1789 lo que se llamó el Decreto de Abolición del Sistema Feudal, el fin del régimen feudal en Francia. Este decreto consagra lo siguiente: se prohíben todo tipo de prestaciones personales de los campesinos a los señores feudales. Recuerden ustedes que entre esas prestaciones está el famoso derecho de pernada, que permitía al señor feudal pasar la primera noche de bodas con la mujer de su siervo. Se declara la igualdad impositiva. Todos los ciudadanos franceses tendrán que pagar los mismos impuestos de acuerdo a sus capacidades. En tercer lugar, se suprimen los diezmos eclesiásticos como obligación de los ciudadanos. Se prohíben las llamadas anatas, que era un tributo que el Estado francés pagaba al Papa. Y se declara la igualdad de acceso a todos los cargos públicos sin discriminación y atendiendo solo a los méritos personales. Simón Chama, quien hemos citado tantas veces y tendremos que seguirlo citando, porque indudablemente es un relato muy pormenorizado y bien documentado de la revolución. Describe así este acontecimiento que pone fin al régimen feudal. La noche del 4 de agosto, conmovidos por la emoción de la iniciación, una serie de duques, condes, marqueses, vizcondes, obispos y arzobispos se despojaron de todas sus prerrogativas para quedar en la feliz desnudez del ciudadano. Aquí, en este relato, está de fondo el romanticismo de Rousseau. Todos ellos han dicho: preferimos la sencillez de la ciudadanía a las prerrogativas y a los lujos de la nobleza. El siguiente acto importante de la Constituyente es la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Los constituyentes franceses van a determinar que la constitución que se va a expedir para Francia, que es la misión que ahora se han impuesto los miembros de esta asamblea, va a estar precedida de una declaración solemne para todos los hombres, para todos los tiempos, para todos los países. Una declaración solemne sobre los derechos del hombre y el ciudadano.
Aquí hay un elemento muy importante que hay que destacar. A diferencia de Inglaterra, que ha ido construyendo su sistema de derechos a lo largo de la historia a través de distintos documentos jurídicos, como lo hemos visto en anteriores emisiones, o a diferencia de los norteamericanos, cuya constitución inicialmente no tiene consagración de derechos, solamente hasta 1791, en el primer congreso que se va a reunir después de expedir la constitución, se van a adoptar las 10 primeras enmiendas que consagran los derechos del pueblo norteamericano. Los franceses de entrada van a decir una constitución tiene que ser encabezada por los derechos del hombre y del ciudadano. Y en segundo lugar, y esto es bien importante, tal como concibieron los ingleses, sus derechos eran derechos del pueblo inglés. Es decir, era un concepto etnocentrista, eran los derechos que los ingleses habían conquistado a lo largo de la historia frente al absolutismo. En cambio, los franceses van a decir, estos derechos son universales, son derechos de todos los hombres, no son los derechos del pueblo francés, son los derechos de todos los seres humanos por el solo hecho de ser hombres. Son derechos que se entienden propios de la naturaleza humana. Es pues el naturalismo racionalista de la Ilustración el que va a campear aquí también. ¿Quiénes intervienen en la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? En primer lugar, está sin duda alguna Lafayette, del cual no hemos hablado aquí todavía. Lafayette, el marqués de Lafayette, ha sido un noble que ha participado en la guerra de independencia de las 13 colonias americanas. Ha sido uno de los hombres que ha influido más sobre el rey, sobre Luis XVI, para que Francia interviniera apoyando la lucha de los colonos americanos, y ha regresado como un héroe, con la aureola del héroe. Lafayette se ha entusiasmado extraordinariamente con la Revolución Norteamericana, ha considerado a Washington como su padre espiritual. Tan es así que cuando, lo vamos a ver ahora más tarde, cuando se produce la toma de la Bastilla por el pueblo, las llaves de esa prisión las toma Lafayette y se las manda a Washington, a Estados Unidos. Hay una relación filial, espiritual, intelectual entre Lafayette y el general norteamericano. Lafayette va a cumplir un papel muy importante inicialmente en la revolución, además de esta intervención en la redacción de los derechos del hombre y del ciudadano. Va a crear la Guardia Nacional, es decir, un ejército nacional. Hasta ese momento, los ejércitos reales eran ejércitos compuestos por nacionalidades distintas. Había suizos, había alemanes. Este va a ser un ejército del pueblo francés, de la nación francesa. Y es Lafayette, como militar, quien crea la Guardia Nacional. En segundo lugar, Lafayette inventa la famosa escarapela que va a identificar a los revolucionarios franceses. Es decir, una insignia que se coloca en la solapa con los colores rojo, azul y blanco. El rojo y el azul son los colores de París, de la ciudad de París. Y el blanco es el color de la dinastía borbónica. De manera que ahí queda integrado el problema de la realeza en este símbolo de la Revolución Francesa antimonárquica que termina siendo. Y es esta escarapela, creada por Lafayette, la que finalmente va a ser la bandera de Francia. Bien, Lafayette entonces interviene en la redacción
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, está otro personaje que se llama Jean-Jacques Mounier, un abogado. Este ha sido el promotor del célebre juramento del juego de pelota y quien posteriormente, cuando la revolución se radicaliza, huye a Suiza y desaparece de la vida política. Ocasionalmente, la redacción del texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es revisada por Jefferson. Jefferson, quien ha redactado la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, es en este momento embajador de los Estados Unidos en París. Y él revisa algunas notas de Lafayette o de Mounier, introduce algunos cambios. Indudablemente, por eso la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano tiene unas raíces norteamericanas, sin duda alguna, sobre todo de la Declaración de los Derechos Humanos, o los Derechos del Hombre mejor, de Virginia, del estado de Virginia, que muchos han comparado como similares. Y es por eso, por la presencia de Jefferson en la redacción del documento. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano comienza diciendo que el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos. El artículo primero señala que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Aquí tenemos la idea de que los derechos del hombre son derechos naturales, es decir, derechos que nacen con la naturaleza del ser humano. No son dados por el Estado, no son dados por la sociedad, son derechos inherentes al ser humano. El artículo segundo dice: la finalidad de cualquier asociación política, es decir, el Estado, es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles, es decir, de los cuales el hombre no puede ser despojado por ningún motivo, del ser humano. Tales derechos, aquí los enumera, tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. En el artículo segundo, que acabamos de leer y que menciona los derechos fundamentales del ser humano, se ha eliminado un derecho que Jefferson casualmente había introducido en su célebre Declaración de Independencia de las 13 colonias americanas: el derecho a la felicidad. Ese derecho ha desaparecido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a pesar de la presencia o la intervención de Jefferson. El artículo tercero señala: el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella, de la soberanía nacional. En este artículo queda claramente expresado, primero, que el rey deja de ser el soberano, deja de ser el poder supremo, deja de ser el poder absoluto. Y se adapta o se adopta mejor la idea de Montesquieu de la soberanía nacional y no de la soberanía popular de Rousseau. La soberanía reside en un ente abstracto que es la nación, en vez de un sujeto concreto que es el pueblo, tal como lo había entendido en su momento Rousseau. Aquí la declaración se aparta de Rousseau, como en otras cosas. El artículo cuarto señala: la libertad consiste en hacer todo lo que no perjudique a los demás. Es decir, este es el principio liberal más claro,
sobre los márgenes de la libertad del individuo. Al individuo le está permitido todo menos aquello que le prohíba la ley. A diferencia del gobernante, que no puede hacer sino aquello y solo aquello que la ley le permite y le ordena hacer. Los márgenes de libertad del ciudadano. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer algo que no se le ordene, que la ley no le ordene. El artículo 6 señala: la ley es la expresión de la voluntad general. Este es un concepto rusoniano, la voluntad general. Todos los individuos tienen derecho a contribuir a su elaboración, a la elaboración de la ley. Es decir, la idea también de Rousseau. Los ciudadanos, el pueblo, es el que se gobierna a sí mismo. Pero aquí viene entonces la modificación al pensamiento de Rousseau. Todos pueden contribuir a la elaboración o a través de sus representantes, lo que Rousseau había negado. La soberanía no puede ser representada. Como todos los individuos, dice el mismo artículo 6, son iguales ante la ley, todos ellos pueden presentarse y ser elegidos para cualquier dignidad, cargo o empleo público, según sus capacidades y sin otra distinción. Los demás artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se ocupan de la legalidad de los delitos y de las penas, la presunción de inocencia, el derecho a expresar libremente las ideas y a practicar cualquier culto religioso, la inviolabilidad y el carácter sagrado de la propiedad, que no puede ser suprimida a no ser por necesidades públicas y previa a la indemnización, redacción que va a aparecer en todas las constituciones cuando se habla de los elementos de la expropiación, etc. Y el artículo 16, que les gusta tanto a los constitucionalistas. Este artículo del 16 es un artículo indudablemente que tiene el sello del abate Sieyès. Una sociedad en la que no esté establecido la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución. Hay que decir que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no fue terminada. Quedamos en el artículo 17 porque la constituyente entró entonces en el trabajo de redactar la nueva constitución, la primera constitución francesa. La diferencia con la Carta de Virginia de los Derechos del Hombre es que la Constitución francesa, la Declaración francesa, es más rotunda, es más afirmativa, es más concisa también, y por eso llega mucho más a la intelección de quienes escuchan sus mandatos. Y el otro elemento que es importante y que hay que destacarlo es el tema de la idea liberal de una decisión entre el hombre como tal, cargado de derechos, de prerrogativas, de derechos naturales, que son infranqueables para el Estado, y el ciudadano. El ciudadano que puede participar en el poder, que puede ser elegido, que puede intervenir en las decisiones políticas, que puede hacer oposición a la opresión. Es decir, el hombre está escindido. Por un lado, la individualidad, y por el otro lado, el hombre como ciudadano frente al Estado. Esa concepción de un ser dividido pues va a ser superada en el siglo XX, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas en 1948 va a declarar, va a asumir la famosa Declaración de los Derechos Humanos,
entendiendo que los derechos del hombre son del hombre como ser integral, no este ser dividido que entendió la Revolución Francesa, un ser por un lado privado, protegido por unos derechos naturales frente al poder del Estado, y por el otro lado el individuo actuando frente al Estado para ser nombrado en cargos públicos, poder votar, elegir a los gobernantes o poder oponerse a la opresión. Ese ser escindido es el que va a ser superado por las declaraciones modernas de derechos, en las cuales entendemos al ser humano como un ser integral. Nos queda pues un largo trecho todavía para llegar a los momentos culminantes de la Revolución Francesa, a partir de la toma de la Bastilla, que sin duda alguna es el momento en el cual comienza como tal la Revolución Francesa. Los esperamos entonces para una próxima sesión en las cuales vamos a trabajar los acontecimientos posteriores que se desarrollaron a partir de este enorme e importante y trascendental acontecimiento de la vida moderna que fue la Revolución Francesa. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima ocasión.